Abran sus Biblias en Salmos 42, 1 al 2. El tema que traigo es: buscando a Dios, cuán sediento estás. Salmos 42 del 1 al 2. 42, Salmos 42, 1 y 2. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oremos. Padre celestial que está en los cielos, Señor, en esta mañana le damos gracias, Señor. Gracias porque venimos a recibir un alimento sólido, Señor, un alimento de tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, háblanos esta mañana, Señor, cómo debemos de andar en nuestra vida, Padre celestial. Que sea tu Espíritu Santo, que continúe tu presencia en esta mañana. Tu Espíritu Santo hablándonos, tu Espíritu Santo llenándonos, Señor. Solamente soy un instrumento en esta mañana, Señor, pero sé que tu Espíritu Santo, Señor, nos hablará y es el que nos guía en esta mañana, Señor. En el nombre de tu amado, amén y amén. El salmista, el rey David. El rey David dice la palabra de Dios que era uno de los mejores que adoraba a Dios. Podríamos decir que era el que buscaba la presencia de Dios. El Salmos nos habla cómo este hombre buscaba la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que tenía una vida, dice, de oración. Una vida, dice, que todos los días oraba. Vamos a ver más adelante que el Salmo nos habla solamente de buscar la presencia de Dios. Este hombre buscaba diariamente la presencia de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros en nuestra vida? Orando, para que tengamos la presencia de Dios como lo hacía el rey David. Dice el rey David: mi alma clama por ti, mi alma anhela por ti, mi alma dice que quiere adorar a un Dios vivo. ¿Cómo, iglesia, lo podemos hacer? Buscando en oración. Para tener la presencia de Dios tenemos que estar orando día y noche, tener una vida de oración. Vámonos a Deuteronomio 4:29 y Deuteronomio 6:4-5, el primer mandamiento. Ese primer mandamiento nos habla también en Mateo. Deuteronomio 4:29. Amén. Amén. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Dice: si me buscares, dice la palabra de Dios. Miremos lo que dice en el versículo 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice: y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo nosotros mostramos que amamos a Dios? Cuando nosotros tenemos esa búsqueda con Él, cuando lo hacemos de corazón. Cuando nosotros lo hacemos de corazón, estamos aquí en la iglesia, venimos temprano. Dice la palabra de Dios en Salmos que Él lo buscaba por medio de la oración, de la adoración, por medio de la alabanza, buscando la presencia de Dios. ¿A qué horas comenzamos? A las 10:30 comenzamos nosotros. Entonces usted viene de todo corazón, de todo corazón usted se alista temprano y dice: voy a alabar a Dios. Dice, Él quiere, dice, nuestra fuerza. Dios quiere nuestra alma, como lo hacía el rey David. Si nosotros buscamos la presencia de Dios diariamente en nuestra vida, usted va a estar aquí siempre. Hay vigilias, usted está aquí. Hay ayunos, usted está aquí. Hay oración, usted está aquí. Hay estudio bíblico, usted está aquí. ¿Pero por qué? Porque diariamente buscamos la presencia de Dios. Porque lunes a viernes, a domingo, nosotros estamos buscando la presencia de Dios. Cuando llega domingo, usted no tiene pretexto. Usted se cambia, usted se goza, con gozo, con alegría. Viene a buscar la presencia de Dios. Viene a adorar a Dios. Hay una alabanza que dice:
hay plenitud, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, dice. Gloria a Dios. Venimos con gozo, con alegría. Eso es lo que el Señor quiere de nuestra vida, ¿verdad? Que lo hagamos como dice la palabra. Recordemos cuando vamos, no lo hagamos por venir a la iglesia, por tener una responsabilidad, por venir a empujones. Hagámoslo de corazón. Ese es el gran mandamiento que el Señor dice: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Necesitamos hacer un esfuerzo para estar buscando la presencia de Dios. Más, sigamos aquí mismo. Siempre estamos hablando de Salmos. El secreto del gozo de la salvación consiste en entregar, dice, todo, dice. Pero para esto se requiere de nuestra parte. Se requiere, ¿verdad?, de usted y de mí. Esto depende de usted y de mí. ¿Cuánto tiempo estamos buscando la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos anhelando la presencia de Dios? Todos los días en la casa tenemos que hacerlo, porque así nosotros vamos a estar con ese deseo y con ese ánimo. Con la medida que usted le dé a Dios, con esa medida va a recibir. Si usted le da a Dios así, así va a recibir. Si usted le da a Dios así, así va a recibir. Entre más le demos a Dios, vamos a recibir. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son lo que usted anhela, lo que usted desea? Anhelamos muchas cosas, todos anhelamos muchas cosas, pero ¿qué? Dice el Señor: anhela mi presencia, busca mi presencia. Entonces, con esa misma medida Dios nos va a dar a nosotros. Mejor démosle mucho más, ¿verdad? Miremos en 1 de Samuel 13:14 y Hechos 13:22. Vamos a leer, le voy a leer yo 1 de Samuel 13:14 y ustedes buscan Hechos 13:22. Aquí que yo lo tengo cerca. La palabra de Dios dice: bueno, cuando Dios levantó a David para ser rey, el profeta Samuel dijo a Saúl: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Miremos lo que nos dice Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Un hombre conforme al corazón de Dios. Dice que hará toda mi voluntad. Dios está buscando en su pueblo hombres y mujeres que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí está escrito en la palabra. Dice la palabra de Dios: la obediencia. ¿Cuál es la obediencia? En la obediencia nos dice: buscar primeramente el reino de Dios. Busquemos la presencia de Dios, que lo busquemos en oración, que escudriñemos su palabra, dice, que no dejemos de congregarnos, que asistamos a la iglesia. Amén. Esa es la obediencia. Eso era lo que hacía el rey David. Dice: ando buscando hombres y mujeres en mi pueblo, dice, que hagan mi voluntad. Y esa es la voluntad de Dios. David pecó como cualquier otro hombre. Todos ustedes saben la historia de David. ¿Qué hizo? Se acostó con Betsabé, hizo tantas cosas, mató también, dice, al esposo de Betsabé. Pero dice que este hombre se arrepintió, dice, con todo su corazón, dice, le dio un dolor tan fuerte, porque como amaba a Dios, ama a Dios, dice la palabra, que se arrepintió, dice, con tanta pasión. Miremos lo que dice en Salmos 51, 11, 16 y 17. Salmos 51, 11, 16 y 17. Yo aquí lo tengo en otra versión. Dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciará, dice la palabra de Dios. Dice: qué hombre, dice, con qué dolor tenía temor de ser separado de la presencia de Dios, porque él buscaba la presencia de Dios. Y dice: no me quites de tu presencia. Eso deberíamos de decir nosotros cuando buscamos la presencia de Dios: no me eches. Él venía con un corazón contrito y humillado, buscando la presencia de Dios. Pero ¿qué hacemos como cristianos?
nos justificamos, nos apartamos. ¿Qué hacemos? Decimos, no puedo seguir en los caminos de Dios. ¿Por qué? Dice, porque he pecado. Pero dice, porque este hombre buscaba la presencia de Dios. Como cristianos tenemos que decir, buscar más de Él, buscar más la presencia de Dios. Como lo hizo el rey David, tenemos que venir ¿con qué? Con un corazón contrito, con un corazón humillado, como lo hacía el rey David. Pero para que nosotros lleguemos con un corazón contrito y humillado, en el mismo Salmo nos habla qué era lo que hacía David. David, yo me imagino, yo digo, era un hombre muy inteligente. ¿Cómo buscaba la presencia de Dios? En los Salmos nos dice Salmos 5:3 y Salmos 55:17. Salmos 55:17 dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. También dice en el Salmo, dice que de madrugada me presentaré delante de ti. Ser como el rey David, este hombre sí buscaba la presencia de Dios. Por eso dice que amaba estar en la presencia de Dios. Por eso anhelaba de estar en la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida, que lo buscamos tarde, mañana y mediodía. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios diariamente en nuestra vida, vamos a ser diferentes, vamos a querer estar más pegados a Él. Trae tanto beneficio estar en la presencia de Dios, como hay bendiciones cuando estamos en la presencia de Dios. Si lo buscamos diariamente en nuestra vida, se va todo desánimo, se va toda pereza, se va toda depresión. ¿Por qué? Porque usted se ha deleitado buscando la presencia de Dios. Podemos ver cómo Dios nos bendice. En las mañanas cuando nos levantamos, el enemigo quiere trabajar, pero nosotros empezamos a orar, empezamos a interceder, y el enemigo no llega a nuestra vida. Por eso el rey David lo hacía, buscaba todos los días, dice, tarde, mañana y mediodía. Jesús lo hizo. Él lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Dice que oraba 6 horas al día buscando la presencia de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios. No tenemos que conformarnos con venir a la iglesia, con cantar, conformarnos con un ministerio. Tenemos que ir más allá, anhelar más allá, ver una milla más allá, buscando la presencia de Dios. Yo no me puedo conformar con este ministerio. Tenemos que estar orando, tenemos que estar constantes en esa búsqueda con Dios, perseverando en esa búsqueda con el Señor Jesús. La palabra de Dios dice orar sin cesar, dice. Tenemos que estar, dice, orando, buscando la presencia de Dios. Como les digo, trae tanta satisfacción, trae paz, trae gozo, trae tranquilidad, trae confianza, trae esperanza. Hermanos, el pueblo de Dios necesita levantarse en oración. Necesitamos buscar la presencia todos los días. Cuando por veces tenemos que pasar desiertos en nuestra vida, desiertos para buscar la presencia de Dios. Dice, hijo, hija mía, dice, vas a pasar un desierto porque te veo muy tranquilo, te veo muy fresco, te veo muy fresca. Para ti, tú vienes a la iglesia, entras como si entraste y te vas igual. Dice, no, tenés que pasar un desierto. ¿Cuántos hombres y mujeres pasaron desiertos? Están escritos aquí en la Biblia. Vámonos a Génesis 16:7, para que miremos que en el desierto Jesús, un ángel le habló a Agar. Génesis 16:7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Ur. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Qué pasaba en el desierto? Se estaba muriendo el hijo de Agar, y ella estaba en el desierto. ¿Se imaginan cómo se sentía esa mujer cuando el ángel le apareció y en eso una fuente de agua? Le apareció también eso, una fuente de agua. Se estaba muriendo de sed. Como
como padres nosotros miramos a un hijo, qué dolor cuando se nos enferma. Miremos cómo fue ella, pero en ese momento le apareció un ángel que Dios se lo mató. Entonces fue en el desierto. Ahora este ejemplo lo colocamos nosotros. Tenemos que pasar una enfermedad, un problema en el trabajo, un problema con un hijo, un problema familiar. Tenemos que pasar desiertos fuertes, desiertos grandes, y ahí sí estamos día y noche. Ahí sí estamos buscando la presencia de Dios. Ahí sí estamos viendo, Señor, clamando al Señor. Hermanos, no esperemos pasar desiertos. No, hermano, qué hermoso como en esta mañana venimos y buscamos la presencia de Dios. Qué hermoso es deleitarnos en esta mañana y sentir la presencia de Dios. No esperemos pasar desiertos para que nosotros busquemos la presencia de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos. Vámonos a Salmo 27, 4, 5. Salmos 27, 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque en él me esconderé en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará, en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá. Dice David, una cosa he pedido al Señor, dice, que habite en la casa de Dios todos los días. También dice que en su angustia, dice que él estaba en la presencia de Dios, en su tabernáculo. En aquel tiempo, en el tabernáculo, él buscaba la presencia de Dios. Él nos dice que todos los días busquemos la presencia de Dios. Cuando venga un problema en nuestra vida, estamos escondidos aquí buscando su presencia. Y como cristianos nosotros decimos, Dios es mi roca, mi pronto auxilio, mi amparo. ¿De qué temeré si Él está conmigo? Eso es lo que tenemos que decir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si buscamos la presencia de Dios todos los días, como lo hacía el rey David, dice que Él se escondía en su tabernáculo, dice la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que nosotros busquemos su presencia. Esta mañana nos está hablando que busquemos su presencia, que nos escondamos su presencia. Me imagino, este hombre era perseguido, David. A David lo querían matar los filisteos, pero él era un hombre muy inteligente. Dice que en su angustia, dice, buscaré la presencia de Dios. En su angustia él estaba en el tabernáculo. Debemos de tomar en cuenta lo que dice el Salmo. Debemos de leer el Salmo, cómo este hombre amaba a Dios, cómo buscaba la presencia de Dios, y no tenía mal ni miedo, dice, porque buscaba la presencia de Dios. Es un ejemplo que nos da a nosotros. No vendrá nada a nuestra vida, no tenemos nada de temor. El mismo Salmo 91:7 dice que venían 1000 y 10,000, pueden llegar 1000 y 10,000, pero no llegarán a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos cubre, porque nosotros decimos, Jehová es mi roca, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y con Dios nada nos puede faltar. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Vámonos a Mateo 6, 31, 33. Un versículo muy conocido, dice Mateo 6, 31, 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, buscadme primeramente, dice,
Buscadme primeramente a mí por las mañanas. Buscad mi presencia, dice el Señor. Pero que primeramente sea a Él. Todos tenemos necesidades, le vuelvo a repetir. Todos tenemos, anhelamos proyectos, restauración, sanidad. ¿Qué es lo que no anhelamos? Todos los que estamos aquí queremos muchas bendiciones, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Buscad primeramente mi presencia. Buscad, que nos dice también un versículo: ocúpate de mí, que yo me ocuparé de ti. Gloria a Dios. Mire, recuerde este versículo. Cuando nosotros dejemos a un lado a Dios, recordémoslo. Este versículo tal vez por veces lo leemos, pero hay que realmente reflexionar. Cuando yo primero dejo otras cosas, hago otras cosas, y dejo a Dios. Y digo, ¿y por qué no me sale este proyecto? ¿Y por qué no me sale esta cosa? ¿Qué será que todo me sale mal? No. Pero la misma palabra de Dios dice, es que has buscado la presencia de Dios, te has levantado en la mañana a buscar la presencia de Dios, es que me ha buscado en la iglesia, ha venido a buscarme, dice, en el ayuno, en la oración, ha escudriñado mi palabra, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso, dice, recordémonos bien, hermanos, que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios diariamente en nuestra vida. Sigamos orando, lo que estamos orando, pues perseveremos en la oración, sigamos orando, sigamos buscando la presencia de Dios, deleitémonos cada día más en Él. Como les digo, es un refrigerio para nuestra vida buscar la presencia de Dios. Y acordémonos que si necesitamos algo, primeramente busquemos la presencia de Dios, busquemos la casa de Dios. Voy a terminar con un versículo en Jeremías 29:13. Dice Jeremías 29:13: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. El Señor quiere nuestro corazón. Amén. De nada nos sirve estar viniendo a la iglesia si tú no estás haciéndolo de corazón. Él quiere nuestro corazón. Amén. Mis hermanos, pónganse de pie. Quería pasar al grupo de alabanza.